todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lina y en el video de hoy les voy a compartir un testimonio de cómo Dios me dio mi apartamento. Antes de compartirles el testimonio, les quiero leer esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 66, de los versículos 16 al 20. Y dice la palabra: venid hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Así que, ¿verdad? Luego de haberles leído esta palabra, quiero compartirles testimonio de cómo Dios me dio mi apartamento. Gloria a Dios. Yo llegué a Nueva York alrededor de algunos 5 o 6 años. Gloria a Dios. Y cuando llegué fue un poco difícil, porque los que saben de Nueva York y saben de la renta, cómo es la renta en Nueva York, saben que la renta de Nueva York es bastante alta. Y la mayoría de los jóvenes que llegan aquí a este país a estudiar o a vivir, optan por vivir con roommates, con compañeros de cuarto, optan por vivir con sus familiares, optan por vivir con sus conocidos. Pero para mí fue un poco difícil porque yo no tengo muchas familias aquí en Nueva York. Así que luego de un tiempo estuve viviendo en cuartos. Y cuartos básicamente son cuartos, habitaciones que rentan personas en sus apartamentos, o personas que son dueños de un apartamento y rentan todos los cuartos que viven que están en ese apartamento. Amén. Así que yo empecé a vivir en esos cuartos, gloria a Dios, y era muy difícil porque muchas veces tú estás en una habitación de esta y te tienes que mudar en un mes. Te dicen, o tienes que mudarte en una semana, o tienes que mudarte en un mes, o tienes que mudarte en 3 días. Así que es un poco difícil. Yo en lo personal me mudé como algunas más de 10 veces, sin exagerar, porque la Biblia dice que la exageración es pecado. Así que no estoy tratando de exagerar para impresionar a nadie, pero sí me tuve que mudar muchas veces antes de tener mi apartamento. Y era difícil porque al servirle al Señor, como uno piensa, como Dios mío, ¿dónde tú estás? O uno piensa que está solo, uno piensa que está desamparado, pero la verdad es que Dios nunca nos desampara, y Dios nunca ignora nuestras necesidades. Así que luego de un tiempo, ¿verdad? Yo estaba con mi pastora un día y ella me estaba testificando de cómo Dios había suplido un apartamento a una de las hermanas de la iglesia, cómo Dios le suplió todo lo que ella necesitaba. Y en eso me estaba hablando de que estaban en la ciudad, estaban como rentando apartamentos nuevos en las ciudades y privados a través de una lotería. Entonces con eso la pastora me dio una aplicación para yo aplicar. Y cuando yo envié la aplicación, realmente no sabía para dónde estaba aplicando. Simplemente envié la aplicación, envié mi información, y ellos me llamaron para corroborar la información que había ahí. Pero luego de que yo envié la aplicación, pasaron alrededor de 2 años. Y fue bien difícil porque yo estudio y estaba estudiando en ese momento. Ahora estudio en una universidad diferente, pero en ese momento estaba estudiando y trabajando, y le sirvo a Dios. O tengo que también asistir a la iglesia, gloria a Dios, como todo buen cristiano. Y bueno, en ese momento pues era bien difícil porque tú tienes que mudarte, muchas veces no sabes cuándo te tienes que mudar, y entonces en una semana te tienes que mudar, pero en una semana también tienes un examen. En una semana te tienes que mudar, pero en una semana también tienes que ser fiel en tu trabajo. En una semana te tienes que mudar, pero en una semana también tienes que preparar una predicación para predicar en la iglesia, o un devocional. Entonces no era fácil, pero puedo decirte que el Señor me dio la fuerza en ese proceso. Y así mismo, si tú te encuentras en un proceso similar, quiero decirte que Dios te puede dar la fuerza, que Dios te va a dar la fuerza, porque su poder se perfecciona en tus debilidades, en aquellas cosas que son difíciles. Ahí es donde Dios muestra su mayor poder en nuestras vidas. Y bueno, con todo eso, luego de que pasó el tiempo, de que mi fe fue probada, porque
El punto es que si tú estás esperando algo de Dios, Dios necesita probar que tu fe es genuina antes de darte aquello que te prometió. Dios necesita ver si realmente tú le vas a servir, te dé o no te dé lo que tú estás esperando. Y llegó un punto en mi vida que yo realmente dije, ¿sabes qué, Señor? Si tú no me vas a proveer el apartamento, no importa, aquí donde yo estoy esperando por ti. Dios mío, no importa si lo que estoy esperando se tarda 1 año, 10 años, yo te voy a servir con todo mi corazón porque reconozco que tú eres mi Dios sin importar mis circunstancias. Reconozco que aún este cuarto, aún lo que tengo, no lo merezco y tú me lo has dado en tu amor y en tu misericordia. Y yo sé, Señor, que la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces, Señor, yo te creo, yo creo esa palabra de que aunque tal vez mi madre está lejos en Puerto Rico, aunque tal vez mi padre está lejos en República Dominicana, aunque tal vez ellos no pueden darme todo lo que yo necesito, Señor, yo sé que tú me puedes dar todo lo que necesito y que tú eres mi padre y tú cuidas de mí. Y en ese momento aprecié el que el Señor sea mi padre, sin importar lo que Él me puede dar o no me puede dar. Y le dije, Señor, estoy esperando por ti. No te preocupes, yo estoy esperando por ti. Y déjame decirte que el Señor se glorificó luego de que ya esa fe estaba siendo probada y siendo, ¿verdad?, autentificada como el oro. Bueno, puedo decirte que el Señor se glorificó. Creo que fue en un diciembre o un noviembre que me llamaron para pedirme que brindara información a las oficinas del management donde yo vivo. Me pidieron que brindara información de cuánto ganaba y todas las informaciones que usualmente te piden para aplicar a un apartamento. Me dijeron que había un apartamento disponible para mí y que el proceso iba a tardar algunos meses, pero que ya el apartamento estaba casi listo para mí. Entonces, en ese momento como que dije, wow, Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres digno y tú eres hacedor de maravillas. Y nada, después de un tiempo yo llevé la información, me puse a ahorrar aún más de lo que estaba ahorrando y necesitaba recibir un dinero también que me daban en la universidad. Y entonces nada, empecé a orar porque realmente no quería entrar a un lugar que no fuera Dios que me enviara. Entonces nada, me puse a orar y me puse a confiar en el Señor de que Él estaba en control. Y empezaron a llegar los días donde ya habían revisado todo mi documento, toda mi información. Y el encargado, el manager del building, David, se llama David, me llamó y me dijo, necesitamos que traiga el pago inicial para tal día. Y mantén en tu mente que estos apartamentos son privados, pero aún así son manejados por organizaciones sin fines de lucro, o sea, organizaciones que trabajan para el gobierno indirectamente. O sea, que ellos no te cobran para que alguien te enseñe el apartamento, ellos no te cobran 3 rentas por adelantadas, por decirlo así, o 4 rentas o 5 rentas, que es lo usual en Nueva York. En Nueva York usualmente los brokers fee y las personas que rentan apartamentos, ellos te piden, dependiendo de tu ingreso, te piden 6, 5, 4 pagos iniciales. So es un monto bastante alto. Yo solamente tuve que pagar 2, el primero y el último. Y con eso puedo decir que el Señor se glorificó en todo, pero siempre hay un momento de tensión en todo. Y mi momento de tensión fue que me pidieron que trajera ese pago y yo tenía que esperar que me llegara una carta para poder llevar ese pago hacia las oficinas. Entonces me acuerdo que David me llamó y me dijo, mira, te voy a dar hasta el viernes para que tú vengas con todo lo que te hace falta. Si no vienes el viernes, entonces no voy a poder darte el apartamento. Voy a tener que darle el apartamento a otra persona que esté preparada. Y yo le dije, no te preocupes, David, yo voy a ir el viernes, si Dios lo permite, yo voy a estar ahí. Entonces me acuerdo que estaba orando, me iba a la iglesia temprano, bien temprano a orar, porque lamentablemente es así. Y yo creo que es algo que nosotros los cristianos debemos de aprender y entender, que no solamente debemos buscar a Dios de mañana, no solamente debemos de buscar a Dios cuando lo necesitamos o cuando tenemos una necesidad de esta magnitud, sino buscarlo en todo tiempo, con toda oración y súplica, como nos dice Filipenses.
Pero yo estaba orando todos esos días, en las mañanas me iba a orar y me acuerdo que llegó ese viernes y fui a la iglesia a orar. Y cuando estaba abriendo el candado de la iglesia, de las puertas de la iglesia para orar, era bien temprano, eran como las 9 de la mañana por ahí. Pero antes de yo llegar a la iglesia, me acuerdo que yo fui al buzón para ver, en ese tiempo yo tenía un P.O. Box, porque como vivía en cuartos para ese tiempo, no podía poner una dirección fija donde recibir mis cartas y todo lo que necesitaba recibir, así que tenía que tener un P.O. Box para que todo fuera constante a ese lugar. Así que fui al P.O. Box y cuando voy al P.O. Box no había, la carta no estaba ahí que yo estaba esperando, no estaba ahí, y yo me entristecí, pero dije, ¿sabes qué, Señor? Tú estás en control, yo voy a ir a orar y yo sé que tú estás en control. Cuando fui a la iglesia, que estaba abriendo la iglesia, y hacía un poco de frío, mientras abría la iglesia, el candado de la iglesia no quería abrir, y muchas veces los candados no abren porque del frío, pues los candados como que se congelan porque están mucho tiempo afuera, entonces como que se trancan y no abren. Pero yo creo que realmente lo que impidió que el candado se abriera fue Dios. Así que nada, mientras yo abría el candado, los candados no querían abrir, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y cuando digo, no, es que ya la carta llegó, es que la carta está en el buzón. Y nada, dije, Señor, bueno, pues no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Como Dios le dijo a Moisés cuando tenía la vara en su mano, que él estaba orando, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo, es tiempo de actuar. Entonces en ese momento yo entendí que era tiempo de actuar, tiempo de yo ir al buzón y ver que ya estaba ahí lo que yo estaba esperando. Y así mismo fue, hermano. Cuando fui al buzón, gloria a Dios, cuando regresé al P.O. Box, abrí el P.O. Box y ahí estaba la carta que yo estaba esperando. Rápidamente llamé a David, le dije, David, estás en la oficina, voy para allá. Y gloria a Dios por David, por ese manager, porque yo siento que aún Dios lo usó a él en muchas áreas de mi vida. Me acuerdo que mientras hablaba con él en su oficina, él mismo me preguntó como, wow, tú le sirves al Señor, eso es bueno, yo también, yo asisto a la iglesia y trato de servirle al Señor, y así hablamos. Y yo entiendo y sé que fue Dios que uso a David en mi vida, en mi camino, ¿verdad? Para que él pudiera empujar esa guerrera que hay dentro de mí. Y nada, todo fue cayendo en su lugar, gloria a Dios. Y yo me acuerdo que mi pastora siempre me decía, no digas nada a nadie hasta que no tengas la cabeza del gigante en tu mano, hasta que no tengas la llave del apartamento en tus manos, no le digas a nadie. Y así mismo lo hice, hasta que no tuve las llaves en mi mano, no lo testifiqué en la iglesia, lo testifiqué, gloria a Dios, con la llave de mi apartamento en mis manos, para la gloria del Señor, porque anteriormente yo me habían llamado para un apartamento y yo no obedecí esa palabra de mi pastora, sino que empecé a decirle a todo el mundo mis planes, empecé a decirle a todo el mundo que pronto me iban a dar un apartamento, y ¿sabes qué? No me lo dieron, todo se dañó. Así que si te puedo dar un consejo hoy, es que no le digas a nadie tus planes, no le digas a nadie lo que está a punto de llegar, hasta que no tengas la cabeza del gigante en la mano. Y cuando tengas la cabeza del gigante en la mano, entonces testifica de que el poder de Dios se ha hecho real en tu vida. Y nada, puedo decir que Dios ha sido bueno, puedo decir que Dios ha sido mi proveedor, Dios ha sido mi padre, me dio más de lo que esperaba. Yo miro a mi apartamento y digo, wow, Dios mío, me ha dado más de lo que yo esperaba, porque realmente cuando sabemos aprender a esperar en Dios, cuando aprendemos a esperar en Dios, Dios se glorifica y nos da aún más de lo que nosotros esperamos. Y realmente me dio una bendición grande, y realmente mi renta es nada comparado a lo que pagan la mayoría de los habitantes de Nueva York. Yo no pago absolutamente nada para lo que pagan usualmente, para el estimado que paga la mayoría de las personas en Nueva York. Hermanos, yo no pago casi nada, y yo le doy gracias al Señor, porque este lugar donde Él me dio es un lugar donde tú pagas renta de acuerdo a lo que tú ganas, y eso es de Dios, hermano. Eso es de Dios. Así que si tú estás esperando en Dios, yo te exhorto a que tu fe no mengue, a que sigas esperando a Dios, que Dios lo puede hacer en tu vida como lo ha hecho en la mía, a que esperes en Él, a que calladamente le ores a Dios fervientemente, creyendo que Él lo hará, y que
le sirvas con todo tu corazón, que te deleites en Él. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero tienes que deleitarte, tienes que servirle sin condiciones, tienes que amarlo sin condiciones y tienes que estar ahí para Él sin condiciones, y Él estará ahí para ti en todo momento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides, dale like a este video, suscríbete para que puedas escuchar más testimonios de cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Aquí, como Dios me dio no solamente mi apartamento, pero mi trabajo, me abrió las puertas de la universidad, me ha abierto puertas en diferentes lugares aún para predicar la palabra del Señor. Si tú quieres escuchar esos testimonios, suscríbete a este canal y nada, compártelo con alguien que esté esperando por un apartamento. Comparte este video con alguien que esté esperando por una petición, que está esperando para que aumente su fe. Amén. Así que así como Dios me pudo suplir a mí, definitivamente te puede suplir a ti. Así que no te olvides, como siempre les digo, aprende, crece y sé todo lo que puedas hacer sin ofender a Dios, a tu prójimo o a ti mismo. Será hasta la próxima.